muñeca con Séptimo Tomás Ruggiero, que él es bisnieto de José Rogelio Ramírez y de Pura Fernández. ¿Cómo te va, Séptimo? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo te dicen? Gracias. ¿Séptimo Tomás? ¿Séptimo o Tomás? Tomás. Tomás. Bien. Bueno, gracias por el ratito. Venimos acá hablando con diferentes personas sobre lo que está sucediendo, sobre el juicio por la verdad que podría iniciar, pero si quieres antes contanos un poco tu historia. Bueno, comento mi historia. Mi historia es una historia de silencio. Mi familia cayó todo este hecho durante muchos años. Yo descubrí esta situación allá entrado los años 2000, 2003, cuando falleció mi padre. Encontré una carta en una revista, Todo es Historia, todo es circular en la vida, de Osvaldo Bayer, dirigida a mi bisabuela, en donde le ofrecía hacer una entrevista para darle información acerca de quién había sido su esposo, José Rogelio Ramírez, que fue fusilado en lo que se conoció los hechos de El Paso Ibáñez. A partir de ahí, bueno, empecé muy tímidamente, porque, bueno, es un balde de agua fría y hay que procesarlo. Empecé tímidamente a investigar, a leer mucho, fundamentalmente la obra de Osvaldo fue la que más me guió. Y últimamente, en estos 4 o 5 últimos años, casi diría de una manera fortuita, me involucré un poco más en esta historia y, como bien dijiste, yo soy uno de los familiares querellantes, los que iniciamos la querella, que éramos 4, Néstor Daffinotti, Amalia Carrizo, Daniel Pérez y yo. Néstor Daffinotti, el nieto de ay, no me sale el nombre ahora. El nieto de Albino Albino Argüelles, Argüelles. de Albino Argüelles. Claro, tal cual. Y iniciamos nosotros la querella. Ahora sé que a través de contactos que se hicieron con Esteban, curando el archivo de su padre, se han incorporado 2 familias más, una de ellas, la de Ramón Autorelo, que fue el líder de la revuelta en el Paso Ibáñez, y Con- donde participó mi bisabuelo, ¿no? Contanos un poco de tu bisabuelo, sé por la charla amable que tuvimos el viernes, era mecánico, también por datos de Esteban Bayer, que era mecánico de un barco. Contá un poco la historia y cómo se vio involucrado y cómo fue su vida ahí y qué pasó luego con tu bisabuela, ¿no? Y tu Claro, abuela tan bien. pequeña. Sí, bien. Bueno, José Rogelio Ramírez, así se llamaba, español, mecánico. Se presume que fue mecánico del cúter. El cúter es un remolcador para ustedes que están cerca del Río de la Plata y lo puedan identificar rápidamente. Es un barco pequeño que ingresa a barcos más grandes de mayor calado a lo que era el río y llegaba hasta el Paso Ibáñez. Siendo él mecánico, era uno de los pocos que podía conducir, manejar uno de los pocos vehículos, autos, que había en la zona en ese momento. Cuando empieza la revuelta, él se ve involucrado en esa revuelta porque el comisario del Paso Ibáñez, Sotullo de apellido, cada tanto lo metía preso y era víctima de vejámenes él y sus 3 compañeros gallegos. Y se suma la huelga. Cuando se suma la huelga, la estrategia de los huelguistas en este lugar fue ir estancia por estancia, tomar de rehenes a los dueños de las estancias y los administradores y llevarlos al pueblo, al Paso Ibáñez. En ese recorrido, siendo él el chofer,
fue quien acompañó a Autorelo, a De Covier, a buscar a los hacendados y traerlos al Paso Ibáñez. En esas circunstancias, cuando avanza ya el ejército argentino por la provincia, primero le piden rendición incondicional, y acá voy a dar un dato de color, si lo leen. Varela le dice al quien era el gerente de la Anónima en ese lugar si se animaba a llevar un arma, porque él con el gerente de la Anónima y matando a los 3 cabecillas iba a dar por terminado la revuelta. Entonces, cuando uno dice estos bandoleros que estaban armados, bueno, había 800 personas al que el coronel Varela se animaba a reducir entre él y una persona que no había manejado nunca un arma. Así que imagínense el poder de tiro que tenía los obreros que estaban en ese momento, es decir, casi ninguno. En esa circunstancia se hace una asamblea, la asamblea decide dejar el pueblo, entregar el pueblo y dejar paso a las autoridades del ejército argentino, y los cabecillas deciden escapar. Se dividen en 3 grupos, y en uno de esos 3 grupos va Ramírez. Lamentablemente para él es el primer grupo que cae, es el primer grupo que es encontrado, muy cerquita. Se estima que siguieron el recorrido del Río Chico como yendo para Puerto Santa Cruz, y en ese recorrido fue encontrado. ¿Ellos se iban con el gallego Soto, Tomás? No. ¿Es de esa partida? No, es el centro de la provincia. El centro de la provincia estaba Autorelo y De Covier, que era un chileno descendiente de franceses. Eran los líderes de la revuelta acá. De Covier escapa, que se presume que es el único que llega a Chile. El resto... bueno, Ramírez, ahora le cuento la historia, y Autorelo es atrapado cerca de Gregores y es fusilado en el mismo lugar donde fue fusilado Albino Argüelles. Porque ahí presumían encontrarse, digamos, intentaban encontrarse. Bueno, lo encuentran a Ramírez con 2 compañeros más, está 3 días y 3 noches alojado en la comisaría. En la comisaría es víctima de torturas. La intención era que delate a dónde habían escapado el resto de sus compañeros, y como no lo hace, la tercera noche lo sacan a dar una vuelta y lo fusilan. Algo muy parecido a lo que pasó muchos años después. Su fusilamiento tal vez es si es que existe algún tipo de fusilamiento que no sea sanguinario, es de los que están escritos, tal vez es el más tétrico. ¿Por qué? Porque lo fusilan, no muere, le empiezan a pegar culatazos en la cabeza, no muere, le empiezan a tirar piedras arriba del cuerpo, no muere, y lo terminan enterrando vivo. Y como muerto, o como enterrado vivo, empezó a moverse, le saltaban encima. Al grito de gallego de mierda, duro de morir. A todo esto, perdón, tu bisabuela, 5 niños, quedando a la intemperie en ese plan sistemático de exterminio, porque luego están los familiares que quedaron, ¿no? Un poco la historia, contanos. Mi bisabuela queda en el pueblo, queda en el Paso Ibáñez. Su intención es quedarse a vivir en el lugar, pero empieza a ser acosada, yo digo, empieza a ser casada con Z, por quien era el comisario. Y
Ya el comisario tenía antecedentes de haber hecho algo parecido en Lago Blanco, donde había sido su destino anterior y había llegado medio castigado a Puerto Santa Cruz, Paso Ibáñez. Ante esa situación, mi abuela decide parapetarse durante casi 6 meses en su casa con sus 5 hijos. Como no conozco la fecha de nacimiento del quinto, que es un bebé a las horas de las fotos que yo te alcancé, que te pasé, presumo o que mi abuela había dado a luz hacía poco o dio a luz en esas circunstancias, mi bisabuela. Claro, ese bebé que ella tiene a UPA es probable que haya nacido en estas circunstancias que estoy contando. Lo van a poder ver después por YouTube. Ok. En junio del año 21, ella se embarca en el vapor El Argentino, y en esas circunstancias se encuentra con el gobernador Issa, que está yendo desde Gallegos a Buenos Aires por cuestiones de su labor, y conjuntamente con él viajaba Borrero. Y Borrero describe, que es de donde Osvaldo toma el relato, y hace una nota para lo que fue el diario El Radical. Entiendo que siendo Borrero amigo de Issa, que era el gobernador, autorizó de alguna manera esta publicación en el diario El Radical, en donde cuenta que se encuentran con una viuda con 5 hijos, que presume tener algo así como 30 años. Mi abuela en ese momento tenía 23. Digo, esto también para entender el estado en que estaba, ¿no? Y que le relata mi bisabuela cómo había sido fusilado su esposo, al gobernador. Porque el gobernador intenta, en esa Argentina que hoy queremos imitar, del granero del mundo, intenta retenerla porque no había mano de obra. Entonces le empieza a decir por qué no se quedaba, que sus hijos habían sido argentinos y demás, que eran argentinos, y Pura le dice que sí, que no podía negarlo, pero que en esa tierra habían matado al padre de sus hijos. Sí, y ahí, perdón, hay un análisis de Osvaldo Bayer en la que, como vos señalás, ¿no? La prensa también, como estamos recurriendo a tantos mecanismos que nos parecen tan actuales, Tal cual. y de ahí el doble valor de este juicio por la verdad, porque viene a contarnos estas historias, ¿no? Y lo que decía es que hay como una operación de prensa ahí, que el gobernador Issa del territorio como que quería despegar, un poco es el análisis que entendí que hacía Osvaldo, y por eso publica esa nota. Claro, lo que hace es publicarla al efecto de él no quedar involucrado en lo que pasó. De hecho, es muy probable que no estuviera involucrado y que su participación hubiera sido mínima, porque era una operación que venía desde el Estado Nacional y manejada por el ejército argentino, en donde el coronel Varela era juez y parte y decidía qué hacer y qué no hacer. Entonces es probable que él haya tenido muy poca participación. Entonces intentó hacer eso, despegarse de la situación. Y Borrero, que había tenido una participación durante todo este año un poco ambigua, porque era muy amigo de Soto y lo aconsejaba sobre qué medidas tomar. De hecho, aconsejó mucho a Soto que mantuviera la huelga hasta que llegara el gobernador nuevo, Issa, porque era radical y porque iba a entender el pedido de los obreros. Algunos evalúan que ese tiempo que esperó fue el que llevó a que la huelga tomara los ribetes que tomó, ¿no? Pero bueno, nada, esto es parte del análisis político de la época. Bueno, mi bisabuela sigue viaje, va a Buenos Aires. En Buenos Aires
intenta a través de la prensa anarquista de la época poner su situación a la luz, lo logra a través de la Unión del Marino, donde sale una nota en donde ella puede contar lo que le pasó, que de ahí son estas fotos que yo te estoy pasando. Y cuando el caso empieza a tomar alguna pequeña difusión, lo que hace el Estado argentino es subir a toda la familia arriba de un barco y en un estado bastante precario, sin documentos y demás, la envían de vuelta a España. En España logra a través del consulado hacer el pedido de el cuerpo de su esposo y de la documentación de todos. La documentación la obtiene, de hecho tengo copia de los documentos que le envió el territorio de Santa Cruz a la embajada española, y también cuando hace el pedido de la situación de Rogelio, el Estado argentino le responde que habiendo consultado en las distintas comisarías y en los lugares de salud de la provincia, y no habiendo registros del paso de Ramírez por ninguna de ellas, se lo considera un desaparecido. Condición que mantiene hasta el día de hoy. Y eso también está incluido en la causa, ¿no? Claro, toda esta documentación. Es otra condición para ser considerado un crimen de lesa. El delito se sigue perpetrando. Exactamente, así es. Y además de tener otro tipo de ribete, ¿no? Es un crimen contra una clase social, es un crimen contra una tendencia, si se quiere, política gremial, es un crimen hacia extranjeros específicos. El grito de gallego de mierda, duro de morir, no es menor, indica a quién atacaban. Por eso es considerado o nosotros consideramos que es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Contanos rápidamente, así un punteo, porque es además de trágica la historia, no por ello deja de tener belleza, ¿no? Y los vericuetos de quien fue tu abuela, tu bisabuela, volvieron a Buenos Aires. Contanos, están en España. Bien. Y se vuelven. Claro, llegan a España, en España recupera sus documentos, cuando recupera sus documentos ella vuelve a Buenos Aires, se instala en la zona de La Boca, Dock Sur, y sus hijos quedan en España. Acá hay un momento de la historia que todavía no puedo develar cuándo, el bebé que recién mostrabas o recién me mostrabas en la foto, está desaparecido porque no sabemos en la historia familiar qué fue de su suerte, digamos, no sabemos qué hizo la abuela o qué pasó con él. Los otros 4 hermanos quedaron en España, entre ellos mi abuela, fueron los niñeros y los trabajadores baratos de toda su familia. Uno de ellos falleció en el mar, ahogado aparentemente haciendo tareas de pescador. Mi abuela y su hermana vuelven en distintos momentos a la Argentina y queda en España el tercero, Reinaldo. Y Reinaldo sufre la llegada o la Guerra Civil Española y el triunfo de Franco. Lo quieren hacer jurar la bandera española cuando toman el pueblo donde estaba. Él se niega porque era argentino y tenía los documentos para demostrarlo, entonces termina preso y también maltratado en España, al punto que se enferma de tuberculosis y cuando lo dejan libre puede volver a la Argentina y termina falleciendo en los años 50 en Buenos Aires. Mi bisabuela en Buenos Aires fue
empleada doméstica, era cocinera de una familia que tenía un astillero en la zona de La Boca. Era la cocinera preferida de sus patrones, así que cuando viajaban, cosa que se hacía antes, ¿no? Se viajaba de vacaciones, la llevaban con ellos para que le hiciera la comida. Entonces, bueno, ahí tuvo la oportunidad de conocer algunos lugares de la Argentina. Y hay una historia que mi abuela consigue su jubilación, mi bisabuela, perdón, consigue su jubilación por gestión de Eva Perón. Ujú. Hermosa. Ya siendo grande, ella consigue su jubilación por gestión de Eva Perón, porque un día la encuentra una mañana temprano, cruzando del Dock Sur a La Boca para ir a trabajar con su nieta, que era muy chica, mi tía, y en ese trayecto dice que para un auto negro que baja el vidrio y adentro estaba Eva Perón preguntándole hacia dónde iba, le dice que iba a trabajar, a dónde iba con tanto frío. Voy a trabajar. Y dice, pero usted ya está grande para trabajar. Bueno, yo tengo que trabajar porque si no, no puedo comer. Bueno, pasan los datos a quien era el secretario de Eva Perón y a través de esta gestión logra tener una pensión. Y bueno, después mi bisabuela falleció cuando yo tenía 16 años, así que tuve la oportunidad de vivir con ella, de compartir con ella sus últimos años de vida, que tal vez no fueron los mejores porque murió lamentablemente con demencia senil y sus últimos tiempos decía cosas que nosotros no le entendíamos. Y yo supongo que esas cosas que no entendíamos eran como retazos de toda esta historia, ¿no? La historia del país, en Tal cual. definitiva. Era una familia. Tomás, en la instancia del juicio por la verdad, ¿en qué momento nos encontramos? Sé que se tendría que hacer. Estamos pidiendo que se eleve a juicio, digamos. Estamos en la etapa, si se quiere, preparatoria, llevando los testimonios necesarios para que la justicia determine que puede ser juzgado y puede ser tenido en cuenta como un crimen de lesa humanidad. Por eso estamos declarando todos aquellos que por alguna razón, en mi caso porque soy descendiente directo de un fusilado, Esteban a través de la guarda del trabajo que hizo su padre, distintos investigadores a lo largo de Santa Cruz se están presentando para dar información al fiscal para que pueda elevar la causa a juicio. La ronda de los testimonios ya terminó, las rondas. Terminó, estamos a la espera si se agregaba algunos testimonios más. Bien. Sí, ya terminó. Una parte la hicimos, yo la hice en el año 23, que fue la primer camada de declaraciones, y este año se hizo la segunda. Bien. Bueno, ¿hay Bien, algún? Sí. el juicio es un juicio, como todos los juicios que tratan un tema tan difícil, es un juicio contradictorio, ¿no? Entonces, el Estado argentino, el Estado nacional, ha dejado de participar como querellante desde la nueva gestión del gobierno actual, y lo mismo pasó con el gobierno provincial, que hasta el año 23 nos acompañó. Bueno, a partir de la nueva asunción del gobernador, lo ha dejado de hacer. Pero bueno, la estrategia fue que participemos los familiares justamente porque entendíamos que esto podía pasar en algún momento. Claro. Y nosotros no vamos a dejarlo. Bueno, te agradecemos muchísimo el ratito para poder contar parte de tu historia. Bueno, yo les agradezco a ustedes, les agradezco esta oportunidad y como siempre digo cuando cuento esta historia, la historia es de ustedes ahora.
Te mandamos un abrazo, Tomás. Bueno, muchas gracias. Gracias. Les mando un abrazo grande y que tengan un lindo día. Igualmente. Gracias.